Estamos a esta hora en contacto con la fiscal adjunto Ana María Molina. Ella es especialista en violencia intrafamiliar del Ministerio Público en la provincia del Biobío. ¿Cómo está? Gusto de saludarla. Buenas tardes, gusto saludarlo también. Bueno, la verdad de las cosas que queremos agradecer estos minutos que usted distrae su intenso trabajo, porque de una u otra manera las cifras empiezan a dar estas luces de alerta, sobre todo cuando de violencia intrafamiliar se trata. En la jurisdicción de la Fiscalía de Los Ángeles se ha podido verificar un importante descenso en el porcentaje de denuncias de violencia intrafamiliar. Esto es un cuadro comparativo que ustedes han desarrollado desde lo que es el año 2019 a similar periodo de este año, ¿no? Así es, corresponde a un periodo marzo, al 1 de marzo al 18 de mayo de ambos periodos anuales. Ahora bien, me imagino de que ustedes de una u otra manera buscan revertir estas cifras porque, claro, podrían interpretarse que de una u otra forma exista menos violencia intrafamiliar, pero también puede estar al alero de una situación que se está gestando, que se está desarrollando y que lamentablemente las personas simple y lisillanamente no están denunciando. ¿Cómo han podido ustedes revertir esta situación y cuál es el mensaje a la población que ustedes como Ministerio Público envían? Sí, justamente el hecho que las cifras bajen no es una señal positiva, porque la experiencia nos indica que estas cifras son más o menos estables. De manera que esta baja se debe evidentemente a la contingencia que estamos viviendo, por una parte, pandemia, ¿no es verdad? Y la situación económica que eventualmente pudiera afectar también al interior de las familias. Ahora, haciendo un poco, retrotrayéndonos en el tiempo y en el espacio, el 2019, en marzo, ¿no es cierto?, a esa fecha, no había estallido social, no había pandemia, y las personas, no quiero decir las mujeres, porque normalmente se estandariza todo esto en que la mujer es víctima de violencia intrafamiliar, sino que también hay muchos adultos mayores, hay muchos niños también, eh, por un tema quizás de origen de las personas, también hay violencia intrafamiliar, me refiero a otras comunidades. ¿Cuál es la estadística que ustedes manejan, aparte de esta disminución de denuncias, pero cuál es la estadística normalmente que ustedes manejan en torno a este tema de las violencias intrafamiliares? A ver, como señalado, en términos regionales ha disminuido en un 25%. Ujú. Y lo que es nuestra comuna, en Los Ángeles, ha disminuido en un 23%. Normalmente, en ese periodo que se ha indicado, de 1 de marzo al 18 de mayo, que se efectuó el estudio y la comparación 2019 y 2020, tuvimos el año pasado 366 casos, y este año, en ese mismo periodo de tiempo, 280 casos. A su juicio, entonces, ¿a qué se debe que estaría pasando esta merma en las denuncias? Bueno, de acuerdo a la experiencia y por varios sondeos que se han hecho por parte de la Fiscalía, porque es una preocupación constante a nivel nacional y regional y local, por cierto, eh, el hecho del confinamiento implica que quien de alguna manera es proveedor del hogar, que normalmente se asocia al ente agresor, no solo respecto de la mujer, su pareja, ¿cierto?, sino que también en relación a los demás miembros de la familia que también conforman, de acuerdo a lo que dispone la ley, el artículo 5, sujetos posibles de ser víctimas en este contexto de violencia intrafamiliar. El hecho del confinamiento, de no contar con una entrada económica, de no tener también una salida eventualmente para calmar, digamos, su irritabilidad a través del deporte, por ejemplo, lo llevan a imponer de alguna manera, a través de la violencia y la agresión, su rol de macho o de ente superior, ¿no es cierto?, en esta posición dentro de la familia, lo que lo lleva a imponerse a través de la fuerza, a través de la violencia. Esto va de la mano también con muchas veces la abstinencia, porque como no han podido muchas personas a salir a adquirir bebidas alcohólicas o lamentablemente drogas, también genera un cambio en la personalidad de los sujetos, ¿no? Exacto, y los espacios en general, la gran mayoría de nuestros usuarios son más reducidos, son casas más pequeñas, con
mayor cantidad de miembros dentro de la familia, de manera que las vías de escape o la convivencia se vuelve más estrecha y más hostil. Y en ese contexto también las mismas mujeres que en algún momento podrían haber tenido alguna entrada económica han perdido sus trabajos. Esto también lo hemos detectado a través de contactos que hace la unidad de víctimas y testigos, que ha podido detectar que también las mujeres han perdido sus trabajos y también dependen 100% en relación a sus hijos y a los demás miembros de la familia de esta eventual entrada económica por parte de quien es el jefe de la familia. Ahora bien, ustedes han tenido un estrecho vínculo y trabajo mancomunado con instituciones como el CERNAMEC, ¿no es cierto?, de que de una u otra forma han creado algunas campañas bastante potentes, como Mascarilla 19, ¿no es cierto?, que cuando van a comprar a la farmacia las personas pueden, o no necesariamente las víctimas, ¿no? Acá hay terceros que también pueden interactuar. Así es, así es. No solo la víctima puede efectuar la denuncia, sino que sus familiares, sus parientes, o cualquier persona que toma conocimiento de estas acciones violentas o que flagrantemente se está produciendo, está realizando alguna acción violenta respecto de la mujer, puede denunciarlo. Y justamente es importante difundir este mecanismo de denuncia en clave o en código de la mascarilla código 19, a lo que hizo referencia a través de las farmacias, que también es un mecanismo que a muchas mujeres puede ayudar, que no son voz o que no se atreven a ejecutar esta denuncia. Y me imagino que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Los Ángeles, también se ha modernizado y ha potenciado también algunas plataformas digitales, de tal manera de que las personas que sean víctimas de violencia intrafamiliar puedan hacer uso de estas redes. ¿Cuáles las que están disponibles, por favor, fiscal? Sí, sí, de todas maneras, tenemos la plataforma, la página www.fiscaliadechile.cl, que es una plataforma bastante amigable, en la cual se abre esta página, hay una pestaña que inmediatamente la frase señala, realiza tu denuncia en forma online, y se despliega un formulario. Y ese formulario es, como señalaba, es un formato que es bastante dócil o amigable para poder contestar las preguntas que allí se hacen. Y allí se hace la denuncia inmediatamente. A diario se van revisando las denuncias en la Fiscalía de Chile. Hablamos como una sola fiscalía a nivel nacional, lo que incluye la región y la comuna de Los Ángeles, ¿cierto? Y en casos urgentes se hace inmediato contacto con la víctima, de manera que ninguna víctima puede quedar desprotegida. Estamos a esta hora en contacto con la señora Ana María Molina. Ella es la fiscal adjunto de Los Ángeles, especialista en violencia intrafamiliar. Ahora, estimada fiscal, ¿cuándo es violencia intrafamiliar y cuándo es una mera discusión, un cruce de palabras? ¿Cómo podemos discernir las personas que puedan estar viendo o escuchando nuestra señal? ¿Cuándo se puede diferenciar esto de una discusión típica de los matrimonios, de la diferencia de edad o de credos religiosos, políticos, qué sé yo? ¿Cuál es el antes y el después de esto? Sí, lo que pasa es que todo acto violento, ¿cierto?, que agreda o afecte a una víctima tanto física como psicológicamente. Y en ese contexto, cuando hablamos de un atentado a la vida o la integridad corporal, podemos tener ciertos delitos de lesiones, las cuales tienen distinta gravedad, que se intensifica por el hecho de estar en un contexto de violencia intrafamiliar por ley, y estos pueden llegar incluso a la muerte. El femicidio se ejecuta en contexto de violencia intrafamiliar. Pero también están las amenazas que se efectúan en este contexto, ¿cierto? Y que implica la posibilidad de que se concrete un atentado grave respecto de la vida o la integridad corporal de esta víctima. Por otro lado, también existe los maltratos psicológicos, que en un contexto pueden llegar a constituir un maltrato habitual y se configure en delito, y por lo tanto también perseguible por la Fiscalía en el contexto de violencia intrafamiliar. Hay una serie de requisitos que no es el caso extendernos en este momento, pero sí entender que no solo las agresiones físicas van a configurar
el delito en contexto de violencia intrafamiliar, ¿ya? Hay víctimas que matrimonios enteros durante años son receptoras y han soportado un maltrato que implica una degradación en su calidad de mujer, en su calidad de esposa, en su calidad de madre, en que hay empujones, hay insultos que son reiterados, que también la manipulación económica en relación a la dependencia y en el contexto que lleva esto puede configurar una violencia intrafamiliar. La afectación psicológica también puede llegar a serlo en este contexto y cumpliendo los requisitos que se establecen en la ley. Fiscal, ¿el caso del abandono de un adulto mayor también está considerado como violencia intrafamiliar? Sí, también está considerado como violencia intrafamiliar, porque además justamente están los adultos mayores y también es importante destacar en ese sentido personas con cierta vulnerabilidad o discapacidad que están al cuidado dentro de la familia de una persona determinada. También están considerados como eventuales víctimas en este contexto de violencia intrafamiliar. Está en línea con nosotros a esta hora Ana María Molina, fiscal adjunto, especialista en violencia intrafamiliar del Ministerio Público en la Ciudad de Los Ángeles. Estimada fiscal, también le quiero consultar las instituciones de Carabineros y la PDI e incluso los mismos tribunales de justicia son válidos receptores de denuncias, ¿no? Así es, así es. Policía de Investigaciones, Carabineros, el Tribunal, la Fiscalía, todos son posibles receptores de denuncias en contexto de violencia intrafamiliar. Quisiera hacer un alcance en relación a que justamente la contingencia hoy nos lleva a reducir las atenciones presenciales. Eso es un hecho y una realidad a nivel nacional y eventualmente a nivel mundial probablemente, pero eso no significa que no se va a atender a las víctimas en el caso urgente y en las situaciones concretas y necesarias que la situación lo requiera. De hecho, estamos preparados desde un punto de vista, como dije, en primer lugar, tecnológico para poder recepcionar estas denuncias, pero también desde un punto de vista sanitario, cuando la situación de urgencia requiera contactar excepcionalmente a una víctima, justamente los casos de violencia intrafamiliar son aquellas excepciones en que podríamos incluso contactarnos presencialmente adoptando las medidas sanitarias que la situación y la contingencia nos exige. Estas nuevas medidas de procesos y de imputación de delitos a los, valga la redundancia, a los imputados, ¿ha tenido alguna coronación exitosa acá en la zona, en el sentido de que las personas que ya han utilizado la plataforma digital u otras plataformas, se han visto buenos resultados ya en cuanto a las personas que puedan estar en prisión preventiva o condenados ya por violencia intrafamiliar? Lo que pasa es que no hemos tenido juicios en este corto tiempo que llevamos con el sistema de audiencias vía tecnológica o vía remota. Todavía no se han realizado juicios orales propiamente tales, ¿ya? Pero se está orientando todo a que esto se pueda ir desarrollando, y de hecho cada día vamos avanzando en conjunto con los tribunales que también han tenido la mejor disposición, al igual que nosotros, para que podamos realizar esos juicios. Y está todo en proceso, se están realizando las audiencias de preparación para estos juicios posteriormente y esperamos que se puedan realizar de buena forma. Sin perjuicio de ello, hay varias dificultades y situaciones que tendrán que verse en el momento si es factible que se puedan realizar, pero la mejor disposición está para que las podamos llevar a cabo. Uh-huh. Y por último, conocer un poco las penas que dice el Código de Procesamiento Penal en nuestro país, cuáles son las sanciones o las condenas que se arriesgan quienes cometen el delito de violencia intrafamiliar. A ver, son distintas porque hay distintos niveles, distintos grados. Tenemos desde multas, ¿cierto?, hasta el presidio perpetuo calificado, que es la máxima pena que se establece en nuestra legislación. En el presidio perpetuo calificado está justamente dentro de la pena del femicidio, que parte en presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, que en definitiva no podría salir eventualmente con libertad condicional la persona, sino luego de haber cumplido 40 años de prisión de presidio efectivo
y si es que esta posibilidad es aceptada. De manera que se aplica el mayor y máximo rigor de la ley respecto de los delitos más graves, que en este caso sería el femicidio, ¿ya? Y tenemos una gran gama entre las lesiones que, dependiendo de la gravedad de estas, pudieran ir en los 540 días de presidio mayor en su grado máximo, perdón, en presidio menor en su grado mínimo, y si estas son leves, que por disposición legal suben un grado, pudiéramos estar en los 61 días de presidio menor en su grado mínimo, y eventualmente también pudieran aplicarse algunas multas con la aplicación concreta en relación a ciertas atenuantes y ciertas circunstancias que pudieran ocurrir. Hay desacatos en contexto también de violencia intrafamiliar y lesiones graves o gravísimas que suben la pena, ¿no es cierto? Y ya pasaríamos al presidio menor en su grado medio, o incrementando, como se señalaba, dependiendo si se trata también de femicidios en distintos grados de desarrollo, tentado o frustrado. Perfecto, fiscal. Por último, reforcemos las plataformas disponibles que tiene la Fiscalía en Los Ángeles para poder hacer las denuncias, para que las personas no... a ver, yo creo que de una u otra manera, disculpe que haga este paréntesis, pero la persona que hizo ese llamado a Carabineros pidiendo una pizza marcó un antes y un después también en todo lo que es las plataformas de denuncia de violencia intrafamiliar. Me imagino que ustedes como mujer, como profesional, hace un llamado a la comunidad a que se motiven y que formalmente canalicen estas dudas y las denuncias a todas las plataformas que ustedes tienen disponibles, ¿no? Sí, pues, a mí me gustaría antes hacer presente varias cosas. Por Como favor. Fiscalía Regional y en particular nuestra Fiscalía Local, la Unidad de Víctimas y Testigos ha contactado a todas nuestras víctimas de violencia intrafamiliar telefónicamente en estos días. Y eso nos da cierta tranquilidad en el contexto de instarlas a utilizar las distintas plataformas, las distintas medidas y mecanismos de protección que se utilizan a través de la Fiscalía, porque no solo se otorgan medidas cautelares a través del tribunal, sino que también la Fiscalía tiene medidas de protección de las cuales puede usar y que son eficaces en cierta instancia y de apoyo para la protección de la víctima. Y en esto están detrás las psicólogas y asistentes sociales de nuestra Fiscalía, que, como dije, han contactado a nuestras víctimas. Hay un sistema de familia en línea que es un sistema prioritario de emergencia 24/7, en donde llega la comunicación de la alerta y de la emergencia casi antes que a Carabineros. Y en ese contexto son distintas medidas que utilizan también, y a través de los llamados telefónicos pueden ir reforzando medidas de protección como son ventanales, rejas, portones, alarmas de pánico, incluso la determinación y la reubicación en casas de acogida cuando esto sea necesario, lo cual se ha seguido utilizando en todos estos días sin parar. Y eso es importante que las víctimas lo sepan. Ellas no están, en esta situación de pandemia, no están abandonadas, no están dejadas de lado, muy por el contrario, la Fiscalía está pendiente y a través de la unidad de víctimas, como se ha señalado, se están monitorizando o monitoreando todas estas medidas anexas para la protección de las mismas. Y en ese contexto, reiterar la página www.fiscaliadechile.cl, realizar tu denuncia de forma online, se llena el formulario y automáticamente se ingresa esta denuncia a la Fiscalía de Chile y al lugar local donde corresponde. Y por último también está la página correspondiente a cada Fiscalía local, en donde también existen diversos números de contacto, de denuncia, en donde se puede hacer la comunicación y pedir el auxilio necesario. Qué bueno saber entonces que el Ministerio Público está preparado y no son solo una oficina receptora de denuncias, sino que hay todo un equipo detrás que está para hacerse cargo de la persona, orientarla, guiarla y quizás también, como usted bien lo señala, sacarla de ese lugar y poder proteger no solo en el caso de las mujeres, sino que a todo el grupo familiar en un todo para evitar, ¿no es cierto?, que estar dando a conocer crónicas rojas, ¿no es cierto?, de una persona fallecida por el contexto de violencia intrafamiliar. Muchas gracias por estos minutos para estar en contacto con Radio Camila Televisión. Gracias a ustedes por la posibilidad de poder difundir y dar seguridad a nuestras víctimas y que ellas no se sientan solas en este minuto.